música, noticias, eventos, todo eso y más. Escuchalo en Radio Hashtag. radiohashtag.com.ar. Las 24 horas en vivo. A partir de este momento comienza En Marcha. Educación, política y género, con la conducción de Agustina Pandolfi, por Radio Hashtag. En Marcha. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos y a todos. Bienvenidos a En Marcha, una vez más aquí por Radio Hashtag. Mi nombre es Agustina Pandolfi y muy contenta de volvernos a encontrar. Y vamos a empezar este programa porque tuvimos cargado bastante estos 15 días de efemérides, durante más sobre todo esta última semana, donde el día miércoles se cumplió el 73 aniversario, 73 años del primer voto de la mujer y también el Día Internacional de la Bisexualidad. Y vamos a empezar un poco por la promulgación del voto femenino. Se celebró el día 23 de septiembre, el voto que destaca la igualdad de los derechos. Estamos hablando del aniversario de la promulgación de la Ley 13.010 del voto femenino, la cual fue impulsada por la gran Eva Perón y muy festejada por todas nosotras, ¿no? Esta ley se promulgó gracias a la lucha de Evita y además de tantas mujeres argentinas. Creo que más allá de estos 73 años seguimos ampliando los derechos para lograr que todas, todos y todes tengamos las mismas oportunidades, como lo venimos remarcando en cada uno de estos programas, donde siempre hice hincapié en la importancia de la igualdad de derechos y sobre todo para equiparar los derechos de las mujeres que tanto nos han quitado y tanto nos cuestan. Así que creo que es muy importante recordar este aniversario, ¿no? El cual también nos permite situarnos donde estamos actualmente, porque gracias a esta ley pasaron muchas cosas y bueno, es una lucha inalcanzable, ¿no? Que por suerte la tuvo como protagonista a Eva Perón en aquella jornada. Y ella, tomó la posta con mucha fuerza y además hizo realidad una larga historia de esperanzas, ¿no? Hasta que, finalmente pudimos votar todas las mujeres argentinas. Así que realmente es una fecha para recordar y por eso quería también compartir con ustedes este audio un poco en conmemoración a la promulgación de esta ley. La mujer debe afirmar su acción, la mujer debe optar, la mujer resorte moral de un hogar debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo. Nos pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige en suma la transformación del concepto de la mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes sin pedir el más mínimo de sus derechos. Ahora que nos hemos conocido mejor, que estamos unidas por todo el país en un bloque solidario, la mujer del presidente de la República que os habla no es más que una argentina. La compañera Evita está luchando por la reivindicación de millones de mujeres y justamente pospuesta en aquello que de mayor valor en esta conciencia, la voluntad de elegir. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, materializó el sueño de la mujer argentina, otorgando la igualdad de derechos civiles con el hombre como corresponde a una democracia avanzada. Recibo
este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Bueno, y ahí escuchamos a la gran Evita Duarte, quien la verdad que nos dejó un legado importantísimo en nuestro país, ¿no? Y es fue una demanda histórica que el peronismo con Evita como impulsora a la cabeza, como decía, materializó para reconocer la plena igualdad en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Y como decía ella, recién lo escuchamos en el audio, no es solo depositar un papel en una urna, ¿no? Es hacernos partícipes de la historia que estamos construyendo entre todas, todos y todes. Mis manos tiemblan, por fin les puedo dar esta ley a ustedes, compañeras, que siempre tuvieron que callar. Hermanas mías, hoy con este voto la vieja humillación va a terminar. De las siervas del tiempo que en la mesa amasaron lágrimas y pan, y por primera vez un voto cuenta lo que la historia se negó a contar. En un papel, en unas pocas letras, hay siglos de sufrir y de llorar. Este voto es de ustedes, mis hermanas, y en las manos de ustedes quedará. Hoy millones de manos se levantan. Hermanas mías, la historia va a empezar. Acaricio el laurel de la victoria, y aunque todo verdor perecerá, pongo este voto y voto por la vida, aunque sé que la vida se me va. En Marcha, un programa federal con toda la información y contenidos. Bueno, y ahora quería hablar un poco de la vuelta a clases, de lo que se viene hablando en la ciudad de Buenos Aires y de la, ¿cómo decirlo? De la polémica frase, o más que frase, es la polémica propuesta que hizo Horacio Rodríguez Larreta al Gobierno Nacional y a los maestros con el tema de la vuelta a clases. Lo que proponen desde el bloque del PRO es que, bueno, que se vuelva a clases, pero que se hagan los patios. Y él decía e insistió, Larreta, ¿no? Obviamente que hay casos,
hay caso por caso que para revincularlos con la escuela, lo que no quiere decir que allá vengan a la clase del primer día. La idea también es que las escuelas, como los gabinetes informáticos, los chicos puedan ir a tomar las clases virtuales. Y también dijo que dado que la educación es una gran prioridad para nosotros, los vamos a ir a buscar a la casa uno por uno. Primero, para entender por qué no se mantuvo el vínculo. Hay situaciones familiares complicadas, situaciones socioeconómicas, en algún caso tiene que ver con la conectividad, otros casos de padre y madre con 5 hijos, con una sola computadora y no se puede. Eso es lo que manifestaba el jefe de gobierno porteño, lo cual me parece bastante una chantada, ¿no? Un chantaje por parte de él, porque Dios se viene a acordar ahora de esos 5.000 chicos que quedaron afuera, fueron en realidad 5.100 chicos, ¿no? Que no participaron y quedaron totalmente fuera del sistema educativo y que se perdió el vínculo totalmente. Recordemos que el ministro de Educación, Nicolás Trota, le dijo que él, Nación, se iba a hacer cargo, le iba a dar a estos 5.100 chicos las computadoras, las notebooks, para que puedan empezar a tener conectividad. No hubo respuesta, no se acercó, en fin, y se parece que Horacio Rodríguez Larreta de repente ahora, a fin de año, próximo a las elecciones legislativas, se está acordando de los niños que no tienen conectividad, problemas socioeconómicos y demás. Digo, esto es un problema de larga data y hay una desidia por parte del gobierno de la ciudad y un abandono por parte del gobierno porteño hacia estas familias. Pero digo, empezó no solo con el tema de la conectividad, cuando recordemos que todas las semanas, si no me equivoco, en las escuelas, en los jardines se reparten bolsones de comida, y cuando ya vemos la comida que les da, las verduras que se le reparte a estas familias, es deplorable. Son o podridas o naranjas que están secas, lo vemos todo el tiempo en fotos, nada, lo mismo de siempre. No me veo asombro ahora, digo. Y no solo eso, sino, bueno, mi hijo va a un jardín público, la hija de mi pareja también va a una escuela pública, y el abandono que hay por parte del gobierno de la ciudad hacia las escuelas es terrible. Los problemas edilicios, el tema de la higiene, ahora en más, no sé si están todos al tanto, porque hay mucha gente que por ahí no está interiorizada con lo que sucede, porque por ahí no tienen niños en edad escolar o familiares en edad escolar, pero yo recuerdo de larga data que más allá de la cuota que mis padres pagaban para el colegio, porque bueno, yo también fui a un colegio público, la parte de limpieza de las escuelas siempre se encargó el Estado, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eso siempre fue así. Bueno, ahora no es más así. Ahora los padres tenemos que aportar, que tampoco, bueno, no es que me molesta tener que llevar un alcohol, tener que llevar una lavandina, pero a lo que voy es cómo se achicó el presupuesto para el tema de educación. Es terrorífico, más allá empecemos por los sueldos de los profesores y las profesoras, de los maestros, maestras, pero bueno, caímos tan bajo con el tema de la educación que hasta ahora eso. En la escuela donde iba la nena de mi marido, como decía, hubo casos hasta de sarna, y los padres tenían que salir a comprar lavandina, donde es un colegio donde la mayoría de los chicos son de bajos ingresos, viven en situación de vulnerabilidad y demás, y es muy triste que tengan que salir a hacer campañas y pedir por favor que lleven lavandinas o elementos de limpieza para poder desinfectar un colegio, cuando eso tendría que estar garantizado desde ya por el gobierno de la ciudad. Por eso retomo esta idea de que de vuelta las clases sean en patios y demás, y ahora de repente estos niños, nunca me olvidé, y este discurso que sí, en realidad no me sorprende, porque siempre tuvo esta doble cara Rodríguez Larreta, ¿no? Y que por suerte, bueno, no solo el gobierno nacional
salió a decir que de ninguna manera, que no están dadas las condiciones epidemiológicas en la ciudad de Buenos Aires para el regreso a las aulas, sino también las autoridades educativas de la provincia respondieron a estos dichos. Hay una nota muy interesante que sacó Página 12, que es el mensaje de los ministros de Educación provinciales a su par porteña, y se titula Volver a clases, pero no de cualquier manera, ¿no? Bueno, donde las autoridades educativas de 17 provincias respondieron a los dichos de Soledad Acuña, que es la ministra de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que además fue una de las impulsoras de la reanudación de la educación presencial al aire libre y que había puesto en duda la voluntad de reabrir las escuelas en el país. La escuela es irrepensable, le respondieron, y deseamos fervorosamente que el regreso a ella se concrete, pero no de cualquier modo. Además, llama la atención que la vuelta a clase sean para estos 5.100 chicos que quedaron totalmente excluidos del sistema educativo y justamente por dadas sus situaciones de vulnerabilidad o de problemas socioeconómicos que seguramente viene por ese lado, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a ellos los quiere hacer ir a las escuelas ante cualquier forma donde justamente son los más vulnerables. Hubo un comunicado de los titulares de las carteras educativas de 17 provincias como respuesta a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, como decía Soledad Acuña, y decía: las ministras y los ministros de Educación tenemos una convicción compartida, la escuela es irreemplazable y deseamos fervorosamente que el regreso a ella se concrete, pero no de cualquier modo. Lo que decía Acuña era que lo que le preocupa es que no haya padres de ella que busquen de cualquier manera, pero volver. Entonces, de aquí viene la respuesta de que no es de cualquier manera. No es a cualquier manera la vuelta a clases como debe ser, sino tiene que haber un protocolo y los niños deben estar seguros y deben poder estudiar de manera segura. Eso creo que está buena que se siga sosteniendo y que se siga remarcando, que no es que tienen que volver a cualquier precio, ¿sí? Y bueno, el primero que firmaron de las autoridades educativas de Catamarca, San Juan y Santiago del Estero, donde ya han avanzado con el retorno a las aulas, pero tuvieron que retroceder por el aumento de casos de COVID-19 y hicieron un escrito que, ante las declaraciones de la ministra Acuña, poniendo en duda la preocupación de ellos por el retorno a las clases presenciales, les interesa transmitir la opinión pública que tenemos un compromiso activo y responsable con el ejercicio del derecho a educarse de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y por eso la desigualdad educativa no se resuelve ni estigmatizando ni exponiendo a las personas a riesgos sanitarios. Y la solución está en las políticas públicas que equiparan condiciones y que además garantizan los derechos. Básicamente, la solución está en las políticas públicas que equiparan condiciones y garantizan estos derechos. Y además, poner en riesgo la salud de los chicos y convertirlos en sujetos de asistencia en lugar de sujetos de derecho. Esta, sería la solución que propone el jefe de gobierno al querer que vuelvan a toda costa a retomar las clases en los patios, ¿no? Y en este sentido, la representación gremial de UTE indicó que el gobierno de Rodríguez Larreta tiene la obligación de garantizarle la conectividad a los 5.100 chicos que no tuvieron contacto con sus maestros durante el periodo de aislamiento social a través de la compra de dispositivos y la instalación de antenas móviles en aquellos barrios más humildes que tengan problemas de conectividad. Pero repito, como dije al principio, el gobierno nacional, Nicolás Trota, mejor dicho con nombre y apellido, le ofreció y le garantizó al gobierno de la ciudad estas computadoras para que estos niños y niñas puedan estar conectados, si ese era el problema que creía que en un principio Rodríguez Larreta decía, por el cual él quería que vuelvan a toda costa a los colegios. Entonces, si bien la multisectorial ya había acudido a la justicia para exigirle a Rodríguez Larreta que cumpla con las compras de dispositivos y el derecho a la conectividad, el jefe de gobierno porteño intentó frenar la causa apelando el fallo del juez que, si no pueden garantizar el derecho social a la educación el 11 de septiembre, que es el Día del Maestro,
bueno, van a tomar las medidas que corresponden según los diferentes gremios de docentes. Y todos tenemos derechos a una computadora y nadie quiere que los niños se enfermen y más que nada que se resguarden y que tengan la posibilidad de estudiar y no a toda costa y no a cualquier precio. Todos los niños y niñas valen lo mismo, todos los niños y niñas deberían el Estado y el gobierno de la ciudad garantizarles los mismos derechos. Por eso creo que hay una brecha que no solo es digital, sino esencial entre los trabajadores y trabajadoras del gobierno de la ciudad. Que la verdad que en medio del aumento de contagios no se puede poner en riesgo la salud de los chicos haciéndolos ir a la escuela, que además no están en condiciones, ¿no? Como les decía, faltan insumos como el alcohol, la lavandina, faltan obras, faltan auxiliares, como les dije al principio, el gobierno de la ciudad sacó totalmente todo lo que es el presupuesto para higiene de los colegios y hasta que antes del aislamiento social, la semana anterior a que empiece el confinamiento, los padres teníamos que garantizar la higiene de los niños. Y estoy hablando de un jardín de infantes donde van un jardín maternal, hasta sala de 5, o sea, de sala de 2 a sala de 5, donde la higiene, no solo en los niños más pequeños, digo, para todos tienen que tener la igualdad de derechos y se debe garantizar mínimamente la higiene para que los niños vayan en condiciones dignas a estudiar, al colegio, a jugar, y no los garantizan. Por eso realmente me parece importante la postura que tomó el gobierno nacional en decirle no a la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta. Todos nos vemos buscando bien o mal. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien y va a estar bien, cantando a pesar de las llamas. La 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 la. No quiero quedarme sentado, no quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Ya pasó el tiempo y espero saber por qué. Estando tan lejos no te quiero ver. Cantando a pesar de las llamas. La 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 la. Gritando con todas las ganas. La 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 la. No llores más. Que la noche es larga. Ya no duele el frío que te trajo hasta acá. Ya no existe acá. No existe ese frío que te trajo. No quiero quedarme sentado.
estado. No quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Cantando a pesar de las llamas. La 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 la. Gritando con todas las ganas. La 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 la. Cantando a pesar de las llamas. Gritando con todas las ganas. Cantando, gritando. Género, política, educación. En marcha, hasta las 18 horas por Radio Hashtag. Bueno, y ahora sí, como les decía a principios, ni bien arranqué el programa, tuvimos una semana bastante cargada con efemérides. Una fue la del voto femenino, que ya estuvimos hablando, y la otra es el Día Internacional de la Bisexualidad, que se celebra anualmente el 23 de septiembre por los miembros de la comunidad bisexual y en general por el colectivo LGTBIQ+. Y cada 23 de septiembre, desde el año 1999, se conmemora el Día Internacional de la Bisexualidad, o también es conocido como el Día de la Visibilidad Bisexual. Y bueno, es una fecha que no solo busca la aceptación, la inclusión y tolerancia hacia las otras personas, sino también que es un grito de admisión, que en cierta medida todos somos diferentes y todos tenemos la misma libertad y los mismos derechos a disfrutarla libremente. ¿Y por qué se celebra este día, el Día de la Bisexualidad en el mundo? Bueno, la iniciativa fue propuesta por 3 activistas norteamericanas y por eso esta fecha se conmemora a nivel mundial. Y como dicen, ser bisexual no es una moda y la celebración se lleva adelante desde el año 1999. Como les decía, fue una iniciativa de 3 activistas norteamericanas y la comunidad bisexual tiene su propia bandera, que fue diseñada en 1998 por Michelle Page. El azul representa la atracción por el sexo opuesto, el rosado por la atracción por el mismo sexo y el púrpura la atracción por ambos sexos. Y también cabe aclarar que todas las personas tienen una identidad de género y una orientación sexual y ninguno depende de la otra. Lo primero tiene que ver con quién somos y es una construcción que se hace en un marco económico, político y social determinado, y la otra es que es con el otro, ¿no? Con quien nos atrae y con el deseo tiene que ver. Y rememorando el levantamiento de Stonewall, las activistas dijeron que después de esta rebelión la comunidad gay y lesbiana ha crecido con fuerza y visibilidad. Y la comunidad bisexual también creció con fuerza, pero muchos aspectos todavía están invisibles. También ha estado condicionado, ¿no?
por la sociedad para tachar automáticamente una pareja caminando de la mano como heterosexual o gay, o dependiendo también del género percibido de cada persona. Por eso creo, una vez más, que si bien al ser una celebración que se da a nivel mundial, en nuestro país también se la conmemora. Y la discriminación que sufren las personas de la comunidad LGTBIQ+, por elegir una identidad o sexualidad fuera de la heteronorma, tiene sus anclajes en las distintas iglesias también, que se oponen abiertamente a la implementación de la ley de educación sexual que está vigente del 2006. Por eso también muchos son los partidos políticos que siguen pidiendo que la inmediata separación de la iglesia del Estado, porque aparte, digamos que la ESI, la aplicación efectiva desde la infancia, enseña como conceptos de inclusión, y además está comprobado que previene e incluso ayuda para denunciar distintos tipos de violencias y o abusos. Y por ello esta pelea de las personas bisexuales tiene que ver con pelear por los derechos y por la sexualidad también, obviamente. Por eso, una vez más, desde Radio Hashtag celebramos la igualdad en todos los aspectos. Y por eso quería compartir con ustedes también un audio que me pareció realmente maravilloso. ¿Por qué celebramos el Día del Orgullo? Hace casi 70 años, en 1950, la homosexualidad era considerada una enfermedad mental. La psiquiatría practicaba terapias de electroshock, esterilizaciones, castraciones y hasta lobotomías para corregirnos. Por esa época también, en plena Guerra Fría, el senador republicano Joseph McCarthy comenzó una caza de brujas contra comunistas y homosexuales. Los comunistas eran una amenaza para el poder de Estados Unidos y los homosexuales eran considerados influenciables. La década siguiente trajo procesos de radicalización social y política a nivel mundial. El Mayo francés, los movimientos contra la guerra de Vietnam, la pelea de la población afroamericana y la segunda ola feminista. La juventud cuestionaba radicalmente las costumbres de la época. Practicaban el amor libre, criticaban a la familia tradicional y experimentaban con la psicodelia. En nuestro país, obreros y estudiantes protagonizaron el Cordobazo. En ese clima se prendió la chispa de la lucha de la diversidad sexual. La madrugada del 28 de junio de 1969, las personas que estaban en el Stonewall dijeron basta y se plantaron contra la policía. Stonewall era un bar de Greenwich Village, el barrio más bohemio de Nueva York, y era el único lugar donde se podía bailar con alguien del mismo sexo. Hace 50 años, los actos homosexuales eran considerados ilegales y usar más de 2 prendas del sexo opuesto era razón suficiente para ir preso. La diversidad sexual sufría las peores condiciones de vida. La noche de la revuelta, la policía fue a hacer una redada, algo bastante frecuente en esa época. Pasaban por los bares de la zona arrestando gente, cobrando coimas y secuestrando el alcohol. Pero el 28 de junio, las travestis se negaron a ser detenidas, comenzando un levantamiento al que se fue sumando el resto del bar. Volaban molotov, varios de los asientos volaban por las ventanas. En la vereda, filas de travestis bailaban y cantaban burlándose de la policía. La gente del barrio se sumó en la revuelta. Eran en su mayoría indigentes que vivían en el Christopher Park, a unas cuadras del bar. No tenían nada que perder. Stonewall fue el puntapié de un movimiento que pasó de la defensa elemental contra el acoso policial y las leyes reaccionarias a luchar en su expresión más radical por la liberación sexual y contra el capitalismo. ¿Y qué pasa hoy? Muchos de nuestros derechos se ven amenazados por los intereses de las iglesias, como pasa con la educación sexual integral o el derecho al aborto, por el cual seguimos peleando, aunque muchos políticos nos digan que tenemos que esperar o unir nuestros pañuelos. Hoy existen muchos derechos que en la época de Stonewall no existían, como la ley de matrimonio igualitario o la ley de identidad de género. Si los tenemos es por la movilización y la lucha de personas que no se conformaron con algunos derechos, sino que querían cambiar el mundo y liberar la sexualidad. Esa historia y esa perspectiva es la que queremos recuperar para que todas las personas podamos vivir libremente. Look inside your tiny mind and look a bit harder, 'cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay, well I think you're just evil. You're just some racist
was medieval. Well, that's not how you find it. Do you really enjoy living a life that's so hateful? 'Cause there's a hole where your soul should be. You're losing control of it, and it's really distasteful. To go to war, well, you're already in one. 'Cause it's people like you that need to get slew. No one wants your opinion. Región Ventaña Argentina. Ahora quédate en casa. La comarca de Sierras de la Ventana. Te esperan. Recuerdos para toda la vida. Para más información, ingresa al sitio web sierrasdelaventana.com. Quédate en casa. Región Ventaña Argentina. En marcha. Un programa federal con toda la información y contenidos. Bueno, y quería hablar de un tema que ya lo habíamos tocado en otro programa, que habíamos hablado, que es de la gordofobia. Y quería volverlo a traer porque sigo viendo realmente, sobre todo en las redes sociales, bastantes publicaciones, pero ya se pasan, digo, ya son racistas, por decirlo de una manera. Y hay una página que se llama Nutrición Feminista, que habla un poco de cómo podemos frenar su reproducción en la práctica profesional de la salud. Y primero creo que como dicen ellas, hay que prestar atención a la feminización del ideal de la belleza. El ideal estético hegemónico de los cuerpos es una ficción cultural, discriminatoria y patriarcal. Los cuerpos hegemónicos no solo están estáticos ni universales, sino que cambian con el tiempo y el lugar, pero siempre tienen como fin generar una jerarquía entre las personas y aparte invisibilizar a aquellos cuerpos que no entran en la norma, negando la diversidad como realidad social y la desigualdad como situación estructural. Además, tenemos que tener en cuenta que el hostigamiento sobre los cuerpos históricamente ha
pesado más en las mujeres e identidades feminizadas, por lo que el ideal de belleza recae en ellas de manera más fuerte. Por eso la gordofobia como discriminación en base a las consideraciones estéticas no debe encararse de manera aislada, sino entendiendo que existe una producción normativizada de los cuerpos que actúan diferencialmente según las condiciones de género, pero también de clase, de raza, la negación del origen, la orientación sexual y las diversas funcionalidades corporales. Y esta mirada implica encarar la discriminación desde el feminismo interseccional, entendiendo que estas opresiones no solo se suman, sino que en muchos casos se interrelacionan y retroalimentan. Por eso, reflexionar sobre el carácter racista del modelo estético hegemónico, así como su dimensión clasista y su raíz patriarcal, porque el modelo estético hegemónico asocia el aspecto físico de las personas con rasgos de su personalidad o también con lo que tiene que ver con el estilo de vida, ¿no? Y el cuerpo se transforma en un territorio de interpretación que, mediante estereotipos y prejuicios, relaciona la gordura con características como la enfermedad, el descontrol, la no disciplina, la falta de cuidado, la inactividad o la indesestabilidad. Y este es el mayor problema. Y esta carga valorativa en base a las características físicas guarda estrecha relación con el modo en que opera el racismo y la xenofobia, y además funciona como hincapié para generar los pretextos que derivan en la marginación social y la vulneración de derechos.
Y quería volver a hablar sobre este tema porque, como les decía, en las redes sociales todos los días aparecen cosas. La última publicación que hizo bastante revuelo a nivel mediático fue la de Nati J, que es una influencer muy reconocida en la televisión, y ella subió una publicación de una chica con una talla que no es la como siempre decimos, la estéticamente correcta para las grandes marcas, cadenas de ropa, y los comentarios que salieron es terrible. Además de tacharla a esta chica por haber subido una foto de una mujer con otro cuerpo que no sea como el de una modelo 60-90, y era terrible ver los comentarios, pero sobre todo de mujeres, diciéndole que esta chica estaba enferma, que cómo puede subir una foto de esa característica porque incentivaba a la gordura y demás. Y por eso quería volver a retomar este tema, además de que lo que vemos en los programas de televisión, los comentarios de muchos panelistas diciendo estás bárbara, o las típicas recetas que te dan para decir que si comes un plato de pastas le pongas tal producto como si fuera mágico, digamos, y estaríamos todos bellísimos y bellísimas, y todo el tiempo recae, y la mirada gordofóbica está constantemente. Por eso quería volver a tocar, y por eso quería hablar sobre cómo podemos frenar, como decía antes, su reproducción en la práctica profesional en la salud. Algunas recomendaciones del INADI para frenar esta discriminación y relacionada con la práctica profesional de los médicos. Lo que propone el INADI es no reproducir estereotipos que asocian la delgadez con la salud y la gordura con la enfermedad. La medicina no es una ciencia pura y forma parte de un sistema histórico, económico y de poder, y aunque es científico decir la obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades que puedan afectar seriamente de tu salud, no es una frase neutral, incluso si es pensada con la mayor objetividad posible. Ni el lenguaje ni la ciencia son objetivos. Y el INADI en este caso advierte que el rechazo a los cuerpos gordos suelen enmascararse bajo el pretexto de una preocupación por la salud, reproduciendo discursos discriminatorios y parámetros estéticos hegemónicos. Promover la salud no habilita el uso de la violencia simbólica como método. Si sabemos que desde la sociedad esta discriminación se reproduce a través de dicho discurso, tenemos que evitar repetirlo dentro de la práctica diaria y los médicos en la práctica profesional, por el bien intencionado que sea, o sea, por más bien que vos le quieras hacer a la otra persona, no está bien. Claramente la solución no es por ahí. Y otra de las propuestas que da el INADI es desalentar la meritocracia asociada al ideal de belleza. En esta, como en tantas discriminaciones, existe un fuerte discurso asociado a la responsabilidad individual. Y dentro del ámbito de la salud todavía se escucha que la falta de adherencia al tratamiento del exceso de peso se debe a la falta de compromiso del paciente. Y si lo pensamos como un hecho individual, nos perdemos el abanico de condicionantes de la salud. Por ejemplo, sabemos que existe una feminización de la pobreza en la Argentina, y la pobreza de por sí es probable que lleve a una mala alimentación y una desnutrición por exceso, por la doble carga de la enfermedad. Y si además sabemos, por datos del INADI, que la gordofobia se experimenta mayormente en las mujeres por el mandato relacionado con los ideales de belleza, tenemos que tener en cuenta que esta discriminación en las mujeres genera una mayor vulneración de los derechos mediante un círculo vicioso que tiene causas y consecuencias relacionadas al género. Entonces, para finalizar con esta frase, me parece que es precisa y correcta, y es que lo personal es político y solo hay acción colectiva para una selección colectiva. Deja que ruede como el aire entre las hojas, todo es oro, todo es sal. Que llegará el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo
esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cómo es la vida? ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Deja, sigámosle montando vuelo. Deja, la luz siempre atraviesa el bosque. Después es solo un recuerdo. Después solo pasará. Deja que ruede. Llegará el día. La locura. La locura. La locura. La locura. La locura. La locura. Bueno, y así no nos queda mucho más tiempo, pero antes de despedirme de todos ustedes, quería recordarles que si están buscando hacer un programa de radio o podcast, pueden comunicarse con Sebastián y con Flavio, que de Radio Hashtag, que ellos los van a sumar a la grilla de la programación de Radio Hashtag. Pueden hacerlo a través del mail oficial, que es contacto@radiohashtag.com.ar. También quería recordarles el taller que hace la Dirección de Derechos Humanos en Cultura, perteneciente al Ministerio de Cultura de la Nación, todos los jueves a las 19 horas, el cual es gratuito. Es el taller de escritoras argentinas, que tiene una mirada federal para poder visibilizar a todas las escritoras jóvenes y no tan jóvenes también, que no pueden ser visibilizadas. Y bueno, la idea es poder compartir una tarde de poesía con todas ellas. Y lo pueden inscribirse a través del mail oficial, que es lamemoria.ddhhcultura@gmail.com. Y por último, como siempre, les hago alguna que otra recomendación. Si sos artista plástico, si te gusta pintar, dibujar, si haces dibujo técnico o también artículos de librería escolar, pueden pasar por Emergencias Artísticas en Patricios 693, es entre Patricios y Pinzón, en el barrio de La Boca, en Capital Federal, y pueden comprar todos estos materiales y mucho más. El teléfono es 4302-3490 y pueden encontrarlos en las redes sociales como Emergencias Artísticas. Y ahora sí me despido de todos ustedes y nos vemos en 15 días, si Dios quiere. Hasta luego.
radiohashtag.com.ar, las 24 horas en vivo. Contacto @radiohashtag.com.ar. Bajate nuestra app desde Play Store, Radio Hashtag, y escuchanos desde cualquier lugar. Radio Hashtag. Somos tendencia.